Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a este su canal, Enfoques en MI, enfoques en medicina interna, enfoques realizados de forma práctica. Para el día de hoy vamos a hablar de pancitopenia. Bienvenidos. Luego tenemos que pancitopenia es la disminución simultánea en el recuento de las tres principales líneas celulares. Esta pancitopenia puede ser debido a que exista una disminución de la producción, un aumento en la destrucción o un incremento del secuestro de los elementos formes celulares. Es muy importante tener en cuenta que, al igual que la anemia, la pancitopenia es un signo que siempre implicará la búsqueda de una condición subyacente que la esté generando. Con respecto a la definición algo más objetiva de pancitopenia, vamos a tener que tenemos la definición que nos da la OMS, que es anemia, como pues ya lo definimos, menor de 12 en mujeres no embarazadas, menor de 11 en mujeres embarazadas y por debajo de 13 de hemoglobina en hombres. Y vemos cómo cuando nos dirigimos directamente a los leucocitos, la OMS da la definición de pancitopenia con el recuento absoluto de neutrófilos, que esto estén por debajo de 1800 y trombocitopenia por debajo de 150.000, que mientras que cuando hablamos de la definición de citopenia como tal, vemos ya que no se tiene en cuenta el recuento absoluto de neutrófilos, sino más bien el recuento de leucocitos, y que cuando estos están por debajo de 4000 se habla de pancitopenia. Con respecto a las clasificaciones de pancitopenia, pues tenemos varias. La primera es si estamos ante una pancitopenia predecible o no. Y esto va a tener relación a que si existe un factor causal claro que desencadenó la pancitopenia. Por ejemplo, si el paciente estuvo bajo un régimen de quimioterapia citotóxica y estamos en el nadir de la quimioterapia, pues claramente esto será una pancitopenia predecible. Lo segundo, si es congénita versus adquirida, pues claramente recordar que existen unos síndromes de falla medular hereditaria que conllevan a pancitopenia. La tercera clasificación es si es una pancitopenia central o periférica. Cuando hablo de central o periférica es si el problema se origina en la médula ósea y eso será pancitopenia central, y periférica cuando el problema se origina por fuera de la médula ósea. La cuarta clasificación es si esta pancitopenia genera síntomas o no, y con respecto a la velocidad de instauración, la pancitopenia se podrá clasificar en aguda o crónica. Las causas de pancitopenia son varias, pero para su estudio se pueden dividir de forma didáctica en dos: causas de pancitopenia centrales o causas de pancitopenia periféricas. Cuando hablamos específicamente de la pancitopenia periférica, vemos cómo los dos mecanismos que la conllevan son el secuestro, y cuando hablo de secuestro me refiero al secuestro esplénico, ya sea por hipertensión portal, cirrótica o no, infiltración neoplásica o ciertas infecciones. Y el segundo mecanismo de pancitopenia a nivel periférico es la destrucción, ya sea inmune mediada o no inmunomediada. Y cuando hablamos específicamente de las causas de pancitopenia central, tenemos tres mecanismos: la aplasia hipoplasia, la mieloctisis y mielofibrosis y la hematopoiesis ineficaz. Entonces, así aquí se puede ver mucho más esquematizado la división de las causas de pancitopenia, y vemos cómo la pancitopenia en un principio se puede dividir en adquirida versus hereditaria, y como esta charla se va a centrar a las causas principales de pancitopenia que afectan a los adultos, nos vamos a enfocar a las causas adquiridas de pancitopenia. Pues ya hablamos que estas causas adquiridas se podrían dividir en centrales o periféricas, y esto tenía relación a si el problema estaba en la médula ósea o no, y vemos cómo los mecanismos de pancitopenia periférica son secuestro o destrucción, mientras que los mecanismos de pancitopenia central son la aplasia o hipoplasia, la mieloctisis y mielofibrosis, y por tercero la hematopoiesis ineficaz. Vemos cómo de los principales ejemplos de la aplasia y hipoplasia
están la anemia plástica y la hemoglobinuria paroxística nocturna. De los ejemplos de mieloptisis, pues claramente van a ser ciertas enfermedades como por ejemplo tumores sólidos que infiltren la médula ósea. Y de los mecanismos de hematopoiesis ineficaz vamos a tener déficit de factores hematínicos como la B12, B9, déficit de cobre y síndrome mielodisplásico. Con respecto a los medicamentos y tóxicos que pueden condicionar a la pancitopenia, pues esta lista es amplia, sin embargo los invito a recordar los más frecuentes, como por ejemplo tóxicos como el benceno, ciertos medicamentos citotóxicos usados para el cáncer, los inhibidores de calcineurina, ciertos antifólicos, ciertos medicamentos como por ejemplo las antraciclinas, el arsénico, el oro, y claramente tener en cuenta, pero si bien son mucho menos frecuentes, medicamentos de uso diario, como por ejemplo los AINES, los anticonvulsivantes y ciertos antimicrobianos. Con respecto al enfoque etiológico de la pancitopenia, lo podemos hacer en 4 escalones. El primero, una historia clínica y examen físico detallado, exhaustivo, que nos podrá disminuir el abanico de posibilidades diagnósticas. Lo segundo es claramente la ayuda paraclínica, y lo tercero y cuarto va a ser estudiar la pancitopenia de acuerdo a si es de un origen periférico o si es de un origen central. Con respecto a la historia clínica, ¿qué no se nos puede pasar ante un paciente con pancitopenia? Es lo siguiente. Lo primero es la edad, puesto que si estamos ante pacientes de edad avanzada, es cuando vamos a pensar en síndrome mielodisplásico, mientras que si estamos ante un paciente de edad joven, pues el síndrome mielodisplásico va a ser mucho menos frecuente. Lo segundo son los hábitos de alimentación, y con respecto a los hábitos de alimentación es importante en el estudio de un paciente con pancitopenia, puesto que el déficit de factores hematínicos es una causa de pancitopenia. Lo tercero son los antecedentes ocupacionales de la persona, por ejemplo si fue expuesto al benceno o no. Lo cuarto son los medicamentos o la exposición a tóxicos que recibió el paciente. Por ejemplo, si el paciente estuvo expuesto ante una quimioterapia citotóxica y está en el nadir de esa quimioterapia, pues claramente el paciente tendrá una pancitopenia predecible a la exposición de esa medicación citotóxica. Lo quinto es la historia familiar de pancitopenia, y esto es para clasificar la pancitopenia en congénita o adquirida, puesto que hay que recordar los síndromes de fallo medular hereditario. Lo sexto es preguntar siempre por pérdida involuntaria de peso, puesto que esto será el heraldo para pensar en condiciones como la infección por VIH, tuberculosis o ciertas neoplasias. Con respecto al examen físico, pues claramente el examen físico pues nos dará unas pistas y unos datos pivotales clínicos que nos podrá enfocar de una mejor forma al paciente. Sin embargo, que sí o sí no se nos puede pasar la presencia de adenopatías, la presencia de esplenomegalia, preguntarnos si esta esplenomegalia es masiva o no, recordar el concepto de esplenomegalia masiva, que es toda esplenomegalia que traspase la línea media o que llegue a la fosa ilíaca izquierda. Otra definición un poco más objetiva es que esté 10 centímetros por debajo del borde costal inferior. Recordar de forma rápida las causas de esplenomegalia masiva, que son la mielofibrosis primaria, la tricoleucemia, el linfoma no Hodgkin, la enfermedad de Gaucher, la histoplasmosis, la leishmaniasis visceral y la malaria crónica. Y pues claramente tener en cuenta si el paciente pues tiene lesiones en piel o no. ¿Cuál es la causa de pancitopenia donde no se encuentra esplenomegalia, la anemia plástica o aplasia medular? Es decir, si yo estoy pensando o tengo una impresión diagnóstica de anemia plástica o aplasia medular y este paciente tiene esplenomegalia, debería pensar de inmediato en otro diagnóstico. Con respecto a las manifestaciones clínicas, van a ser como todos estos trastornos hematológicos que hemos visto, van a ser propios a la condición subyacente que esté generando la pancitopenia, o puede estar directamente relacionado con el grado de citopenia. Es decir,
pueden estar generados por el síndrome anémico, trombocitopenia y la leucopenia. Con respecto al enfoque etiológico, vamos a proseguir con los paraclínicos. Entonces, ¿con qué paraclínico partimos? Pues estamos hablando de pancitopenia, vamos a partir del hemograma. Con respecto al hemograma, es muy importante estrechar esas posibilidades diagnósticos con el volumen corpuscular medio. ¿Y qué nos va a ser supremamente útil en el enfoque diagnóstico del paciente con pancitopenia? La presencia de macrocitosis. ¿Por qué? Porque si estamos ante un BCM incrementado, las posibilidades van a ser estas: una megaloblastosis, un síndrome mielodisplásico, el uso de ciertos medicamentos, la anemia plástica, la reticulocitosis, alcoholismo e hipotiroidismo. Con respecto a la megaloblastosis y síndrome mielodisplásico, pues describen en el frótico extendido de sangre periférica una macrocitosis oval. También es muy importante seguir estrechando estos diagnósticos con el ancho de distribución eritrocitaria. Esto también lo pueden encontrar reportado como una RDW. Entonces, pues claramente recordar que esto nos va a permitir clasificar los trastornos en heterogéneos u homogéneos, y recordar que de todos estos trastornos que yo menciono acá arriba, el trastorno que cursa con un AD por debajo del 15% va a ser la anemia aplásica. Con respecto a los reticulocitos, es muy importante, y lo que recomiendan es que cuando estemos bajo el estudio de un paciente con pancitopenia, no se debería medir el IPR, sino más bien tener en cuenta el conteo de reticulocitos absolutos. Y es así como si tenemos un recuento de reticulocitos por debajo de 25.000, esto casi siempre va a sugerir un origen central, como por ejemplo una aplasia medular. Si estamos por debajo de 50.000 reticulocitos, va a ser un origen central probable. ¿Por qué? Porque primariamente hay que descartar déficit de B2 y B9, mientras que si estamos ante un conteo de reticulocitos por debajo de 100.000, hay que descartar sepsis, hemólisis. Pues claramente para llegar a hemólisis primero debemos excluir el sangrado, que el paciente no esté bajo la suplencia de factores como por ejemplo el uso de vitamina B12, ácido fólico, EPO o hierro. Con respecto al hemograma, el mensaje que quiero transmitir en esta charla, uno de los principales mensajes, es que a toda citopenia se le debe valorar el volumen. Es así que cuando estamos ante un paciente con anemia, nos vamos directamente a ver el volumen corpuscular medio, pero cuando nos enfrentamos a un paciente con trombocitopenia, dejamos de lado u olvidamos que existe algo que se llama el volumen plaquetario medio. Y la invitación es que cada vez que tengamos un paciente con trombocitopenia, veamos y busquemos siempre en el hemograma el volumen plaquetario medio, que siempre está reportado. ¿Y por qué es importante el volumen plaquetario medio en los casos de pancitopenia? Porque esto nos va a permitir discernir si está disminuido, pues nos vamos a enfocar ante una causa central, mientras que si está incrementado nos vamos a enfocar a destrucción periférica, y pues claramente estamos hablando de plaquetas. Lo otro son las plaquetas reticuladas, que vendrían jugando un papel similar a los reticulocitos en términos de interpretación. Las plaquetas reticuladas vienen siendo unas plaquetas inmaduras. Lo tercero es el índice de granulocitos inmaduros, pues claramente inmaduros va a estar elevado en situaciones en las cuales se encuentren formas tempranas del desarrollo de los granulocitos, ¿no? Promielos, mielocitos, metamielocitos y bandas. Y lo cuarto es ver los glóbulos rojos nucleados, es decir, si existen eritroblastos circulantes o no. Con respecto al frotis de sangre periférica o el extendido de sangre periférica, es muy importante siempre hacerlo en paralelo con un hemograma, puesto que este frotis de sangre periférica nos va a permitir tal vez tener ciertas etiologías posibles de pancitopenia. Y vemos cómo cuando existen agregados plaquetarios, agregados de neutrófilos o aglutinación de glóbulos rojos, generalmente esto siempre va a ser por trastornos que son
de laboratorio, y esto generalmente es asociado al ECTA, que es el ácido etilendiamino tetracético. Y cuando sucede esto, la recomendación está para repetir la muestra en toma de tubo citratado. Cuando vemos, por ejemplo, neutrófilos hipersegmentados, es decir, que tengan más de 5 lobulaciones, casi siempre pensar en megaloblastosis. Por ejemplo, esferocitosis y trombocitopenia, pensar en origen inmune. Cuando vemos, por ejemplo, ciertos linfocitos atípicos, granulaciones tóxicas, organismos intracelulares, siempre pensar en causas infecciosas, como por ejemplo virus que condicionan la presencia de síndrome mononucleósico, o cuando se ven organismos intracelulares, pues claramente pensar en malaria. Muy importante esto, que es la reacción leucoritoblástica. Esta reacción leucoritoblástica no es más que la presencia de dacreocitos, no es más que la presencia de granulocitos inmaduros, que esto puede traducir la presencia de mieloptisis. También por ejemplo, si nuestra sospecha es de síndrome mielodisplásico, lo que deberíamos ver en el extendido o frotis de sangre periférica son la anomalía de Pseudoperger-Wett, neutrófilos y plaquetas hipogranulares. Prosiguiendo con los paraclínicos, pues tenemos claramente una ayuda que es la LDH. La LDH, como ya vimos en la anemia hemolítica, puede ser un marcador de hemólisis, y veamos cómo la podemos usar en el contexto de pancitopenia. Pues si tenemos BCM elevado, es decir, macrocitosis, y la LDH está elevada, generalmente esto va a estar dado porque va a existir hemólisis intramedular. ¿Y cuál causa de pancitopenia con macrocitosis genera una hemólisis intramedular? Generalmente la megaloblastosis. Mientras que si tenemos un BCM elevado, es decir, macrocitosis, pero con LDH normal, generalmente tender a pensar en síndrome mielodisplásico, y vemos cómo es de utilidad la LDH, si está elevada o no, pero también tener en cuenta que se puede elevar en ciertas condiciones de alto recambio celular, como por ejemplo en los linfomas. La ferritina, y sobre todo la ferritina que esté por encima de 1000 nanogramos por mililitros, y esta ferritina supremamente elevada está asociada a una pancitopenia, siempre pensar en estas tres causas: que el paciente esté cruzando con un linfoma no Hodgkin, un síndrome hemofagocítico, o que el paciente pues esté en choque séptico, y claramente eso va a estar dirigido por la clínica del paciente, porque recordar que ante todo la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces estos son todos los paraclínicos complementarios que yo debería pedir ante un paciente con trombocitopenia, que son pues claramente los reticulocitos, los hematínicos, el perfil hepático, renal y tiroideo. Recordar, porque esto puede causar pancitopenia, el perfil infeccioso, los tiempos de coagulación, y de acuerdo al contexto clínico pues pedir ya otras cosas. Por ejemplo, si estamos pensando en un hemofagocítico, pues claramente triglicéridos. Si el paciente tiene estigmas de colagenosis, pedir el perfil autoinmune. El perfil autoinmune no se les pide a todos, solamente esos pacientes que tengan a la revisión por sistema y examen físico estigmas de colagenosis. Y si el diagnóstico no queda del todo claro, después de una historia clínica y examen físico exhaustivo, después de los paraclínicos iniciales que ya les comenté, pues la indicación sería un aspirado más toma de biopsia de médula ósea. ¿Cuándo no va a estar indicado esta biopsia de médula ósea? Pues cuando existe una causa probable de pancitopenia, de las cuales ya hablamos: los medicamentos, si el paciente está séptico, si el paciente tiene una hipertensión portal o una megaloblastosis. Con respecto al aspirado y biopsia de médula ósea, recordar que el aspirado nos va a permitir evaluar de una forma cualitativa a nivel medular óseo, pues se va a realizar citología para ver cambios megaloblásticos, displásicos o infiltración, el inmunofenotipo, por ejemplo con la citometría de flujo para evaluar clonalidad, y la citogenética va a ser útil en diagnóstico y pronóstico
de ciertos trastornos, como por ejemplo el síndrome mielodisplásico. Con respecto a allá como tal la biopsia de la médula ósea, esto nos va a permitir evaluar de forma cuantitativa este nivel y recordar que pues se evalúa la celularidad de la médula ósea de una forma sencilla. La regla es 100 menos la edad y esto nos va a dividir la celularidad de la médula ósea en hipocelular, y cuando encontremos una médula ósea hipocelular siempre vamos a asociar a que existe una disminución de la producción, mientras que cuando encontremos una médula ósea normocelular o hipercelular para la edad, vamos a estar casi siempre en producciones inefectivas de elementos formes de la sangre o incremento en la destrucción o secuestro de los mismos. Entonces, ¿cuáles son las causas de médula ósea hipercelular o normocelular? Pues son varias, pero recordar el VIH, el lupus, la megaloblastosis por B12, el síndrome mielodisplásico, la hemoglobinuria paroxística nocturna, el hiperesplenismo y la hepatopatía crónica. Causas de médula ósea hipocelular para la edad, pues siempre o casi siempre pensar en aplasia medular, ya sea primaria o secundaria, y por ejemplo en los estados postquimioterapias o sépticos. Y cuando encontremos una médula ósea infiltrada, pues ya estamos ante una neoplasia sólida o hematológica o ciertas condiciones o infecciones granulomatosas. Entonces esto es un resumen en una tabla que les dejo con respecto a todos los paraclínicos que se deberían pedir para el estudio de un paciente con pancitopenia y ver su respectiva interpretación de acuerdo a si sus resultados salen alterados o no. Entonces, el tercer escalón para el enfoque del paciente con pancitopenia es ya dirigirnos hacia si el paciente tiene una causa de pancitopenia periférica. Entonces, recordar el algoritmo: estamos en pancitopenia, luego vamos a las causas adquiridas de pancitopenia y tenemos que la pancitopenia periférica puede generar o se genera por dos mecanismos: el incremento del secuestro o el incremento de la destrucción. Con respecto a la pancitopenia periférica por secuestro esplénico, generalmente va a ser por hiperesplenismo, y recordar que ese hiperesplenismo va a estar dado por que el paciente tenga citopenias periféricas y que tenga una médula ósea normal o hiperplasia de las tres series hematopoyéticas asociado a una reticulocitosis, y que esta citopenias se van a resolver después de la esplenectomía. Muy importante tener en cuenta esto, que puede existir esplenomegalia sin hiperesplenismo y a la inversa, hiperesplenismo sin esplenomegalia. Estas son las causas de hiperesplenismo, pues que ya abordamos en el video de enfoque de la esplenomegalia. Los invito a revisar ese video. Recordar que la pancitopenia periférica también se puede generar por un segundo mecanismo, que es el mecanismo de la destrucción periférica. Esta destrucción periférica puede ser inmune o no inmunomediado. Recordar que las causas de pancitopenia periférica por destrucción inmunomediada, generalmente el síndrome de Evans, ciertos medicamentos. Recordar que los medicamentos pueden generar citopenias por mecanismos de acteno o de neoantígenos, y las causas no inmunes, por ejemplo, el síndrome hemofagocítico. Y por último, es el enfoque de las pancitopenias de causa central. Recordar, pancitopenias de causa central pueden ser tres mecanismos: la aplasia, la mieloctisis y la hematopoiesis ineficaz. Entonces empecemos con el primer mecanismo, que es el mecanismo de pancitopenia central por aplasia o hipoplasia medular. Recordar que una de las causas más frecuentes es la anemia plástica adquirida. Recordar que esta puede ser idiopática hasta en el 70% de los pacientes, y de resto va a ser una anemia plástica adquirida de forma secundaria. El patrón de presentación es bimodal, con un primer pico de entre los 10 a 25 años y un segundo pico después de los 60 años. Y recordar lo que hablamos previamente, que el paciente con aplasia medular no va a tener esplenomegalia ni mucho menos adenopatías. Por lo tanto, si estamos bajo la impresión diagnóstica de una anemia plástica y el paciente tiene esplenomegalia, pues claramente pensar en otra cosa.
Las causas secundarias de anemia plástica adquirida pues son muchas, desde ciertas causas medicamentosas y tóxicas como por ejemplo el benceno, que ya lo hablamos previamente, los virus, el VIH, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, recordar siempre el parvovirus B19. Las enfermedades autoinmunes pueden generar anemia plástica adquirida de forma secundaria, como por ejemplo el LES y ciertas otras causas. La anemia aplásica adquirida va a cursar con una reticulocitopenia absoluta. En el extendido de sangre periférica podemos encontrar linfocitosis. Y la segunda causa de pancitopenia central con aplasia o hipoplasia medular va a ser la hemoglobinuria paroxística nocturna. Recordar de forma rápida que la HPN va a ser una enfermedad adquirida de naturaleza clonal que va a estar dada por una alteración de la célula madre. Generalmente es una enfermedad de personas jóvenes. Esta se da por una mutación en el gen GPI-A3 que pues, produce un déficit de glucosilfosfatidil-inositol. Y generalmente tener en cuenta que la HPN va a estar dada por una anemia hemolítica intravascular con CUMS negativo, falla medular y trombosis en territorios venosos. El diagnóstico se hace con citometría de flujo específica para HPN. Prosiguiendo con las causas, entonces ya hablamos de pancitopenia adquirida central aplásica, entonces vamos a proseguir con las causas de mieloctisis. Entonces esas causas de mieloctisis y mielofibrosis pueden ser síndromes mieloproliferativos, síndromes linfoproliferativos, leucemia mieloide aguda, leucemia linfoidea aguda, por ejemplo el mieloma múltiple, ciertas metástasis, infecciones y enfermedades de depósitos. Pues la idea no es hablar de estas 7 causas porque el objetivo es hacer un video de estas entidades, sin embargo pues a recalcar ciertas. Vamos a recalcar que la mieloctisis es un reemplazo del tejido hematopoyético normal por células clonales. Clásicamente la mieloctisis se ha asociado a que existe infiltración de la médula ósea por un tumor sólido. Los tumores sólidos que más metastizan a la médula ósea van a ser el gástrico y el de la próstata, o un reemplazo del tejido hematopoyético normal por fibrosis. La mieloctisis, ¿cómo se ve en un frótico extendido de sangre periférica? Se va a ver con una reacción leucoritoblástica. Recordar que esta reacción va a estar dada por la presencia de dacrocitos, células en lágrima, eritoblastos, es decir, glóbulos rojos nucleados, leucocitos inmaduros con o sin plaquetas gigantes. Entonces recordar todas las causas de mieloctisis, desde metástasis, infecciones, enfermedades granulomatosas crónicas como por ejemplo la tuberculosis y la sarcoidosis, las enfermedades hematológicas pues claramente ya vamos a hablar, y las enfermedades de depósito como por ejemplo la enfermedad de Gaucher. Pues previamente mencioné que a las causas de mieloctisis y de mielofibrosis pues la idea no era abordarlas todas, pero pues me gustaría hablar por ejemplo de los síndromes mieloproliferativos, que estos síndromes mieloproliferativos no son más que alteraciones clonales de las células maduras pluripotenciales de la médula ósea que van a generar mieloproliferación y van a comprometer las 3 líneas celulares. Entonces, este es el espectro de los síndromes mieloproliferativos. Podemos tener leucemias mieloides crónicas, policitemia vera, trombocitemia esencial, o por último podríamos tener una mielofibrosis primaria. Y pues claramente el objetivo posteriormente es hacer un video solo de síndromes mieloproliferativos. Y por último, las causas de pancitopenia adquirida de mecanismo central que se producen por hematopoiesis ineficaz. Entonces, generalmente cuando hay hematopoiesis ineficaz, siempre pensar en déficit de hematínicos, como por ejemplo vitamina B12, vitamina B9 y cobre. Recordar que el cobre se puede disminuir en situaciones como por ejemplo nutrición parenteral a largo plazo, a cirugías del tracto gastrointestinal que comprometan la absorción del cobre, o que se use de forma crónica quelante del cobre, como por ejemplo el óxido de zinc. Y por último, otra causa de hematopoiesis ineficaz es claramente el síndrome mielodisplásico. Este es el resumen de esta presentación. Recordar que ante toda pancitopenia lo primero es realizar una historia clínica,
y esto nos va a permitir elucidar una posible causa de pancitopenia. Lo segundo, ante toda pancitopenia, es ver si el paciente tiene esplenomegalia. Entonces, si el paciente tiene esplenomegalia, siempre hacer la distinción si esta esplenomegalia es masiva o no es masiva. Recordar que se podría generar pancitopenia por secuestro de los elementos formes celulares por una esplenomegalia. También tener en cuenta que si el paciente pues no tiene esplenomegalia, ahí es sí cuando pues vamos a pensar en otras causas un poco más centrales, como por ejemplo la anemia plástica, como por ejemplo el déficit de factores hematínicos, la mieloctisis. Y si no nos queda muy claro el diagnóstico de pancitopenia una vez hecho este enfoque inicial, la recomendación es hacer pues aspirado más toma de biopsia de médula ósea. Este es un algoritmo pues que se los dejo en esta presentación, me parece supremamente interesante, sacado de blog del año 2018 y de una manera fácil resume las causas de pancitopenia, los mecanismos que van a producir la pancitopenia y la distinción de si es central o si es periférica. Espero que este video haya sido de su agrado, que haya sido de su utilidad, y si les gusta el contenido que estamos generando en este canal, los invito a suscribirse al mismo. Muchas gracias.